Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el profe Mancilla y hoy vamos a hablar de uno de los nazis en la Argentina. El caso de hoy es Erich Priebke, que es considerado el autor de la masacre de las fosas ardeatinas. En este video te voy a explicar quién fue Erich Priebke, qué fue la masacre de las fosas ardeatinas y cómo fue su captura aquí en Bariloche, Argentina. Prepara el chocolate en rama, prepara tu pasaje de avión, que empezamos. Decime cuando está grabando. ¿Está grabando? Como hemos visto en otros videos, los nazis en la Argentina tuvieron un montón de beneficios al poder introducirse a nuestro país. Si te interesa, puedes ver el primer video de esta etapa, que es la parte general, para conocer un poco más del tema. El tema de hoy es Erich Priebke y vamos a explicar cuál es su principal crimen de guerra. Vamos a hablar sobre sus comienzos. 23 de marzo de 1944, Roma, Italia, calle Rasella. Mientras la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, ocurre un evento inesperado en una ciudad que ya había recibido ataques de todos los flancos aliados. Y entonces, en ese momento, ocurrió. Ese momento es el siguiente. En esa calle, la Vía Ramela o calle Ramela, 32 kilos de TNT explotan dentro de un camión de basura. Ese camión de basura fue dejado no al azar, sino por un grupo comunista que resistía al empate alemán, llamado Grupo de Acción Patriótica. ¿Qué ocurre con eso? Mientras un grupo de policías, en realidad el tercer batallón de Polizei de los alemanes ocupando la ciudad, explota. Básicamente mueren todos. 28 policías mueren automáticamente al instante luego de esa explosión. Pero no solamente 28 policías, sino también 2 civiles que se encontraban en ese momento. ¿Qué ocurre con esto? Básicamente conmoción en toda Roma. La explosión, además de dejar muchísimos muertos, deja desconcierto en una ciudad que ya venía aplastada por todos los embates de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no es todo, sino lo siguiente. Hitler se enteró del suceso y mandó a ejecutar como represalia a 10 ciudadanos italianos por alemán muerto. Pero para no hacer tantas matemáticas, el cálculo se redondeó en la suma de 335 civiles. La matanza fue organizada y dirigida por Herbert Kappler, comandante de la Gestapo en Roma. La lista que se realizó con presos condenados a muerte en espera de ejecución, presos en espera de juicio pero cuya sentencia conllevaría una pena de muerte, 75 judíos detenidos en espera de recibirse una orden de deportación a campos de concentración y personas acusadas de terrorismo pero que habían sido dejadas en libertad por falta de pruebas. Los presos se encontraban en diferentes cárceles, pero a todo eso se sumaron algunos civiles literalmente recogidos al azar en la calle. Al otro día, el 24 de marzo, entra nuestro protagonista en cuestión al hecho. El capitán Erich Priebke y Karl Haas, también miembros de la SS alemana, con camiones facilitados por el ejército alemán, llevaron a los seleccionados a unas llamadas fosas ardeatinas, es decir, unas viejas minas de carbón abandonadas afuera de Roma, y los introducían en ellas con grupos de 5 personas arrodilladas y ejecutadas todas fríamente con tiros en la nuca. Dinamiteros del ejército alemán sellaron a continuación las entradas de las minas para evitar que las personas puedan ir a buscar los cuerpos. Después de la guerra y la liberación de 1945, las fosas fueron convertidas en un santuario para recordar los hechos. Hasta incluso el Papa Pío XII de la Iglesia Católica con sede en Roma, quien conocía la decisión de efectuar la masacre antes de que se realizara, había sido crítico por su pasividad y además en especial por no solicitar algún tipo de postergación de los fusilamientos, con la espera de que, con esa demora,
se calmaran los ánimos de venganza de Hitler o se permitiera incluso que los aliados puedan llegar a Roma. Erich Priebke, cuando termina la guerra en su huida tras la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, escapa en 1946, como explicamos en los otros videos, respecto a lo que son las vías de escape hacia América. Y después de estar aquí en Argentina, durante unos días en Buenos Aires, se dedica literalmente a viajar en tren hacia San Carlos de Bariloche, específicamente en la parte de los Andes patagónicos. Una vez allí, Priebke toma importancia en la ciudad, donde comienza a ganarse el afecto de la comunidad. Su nombre se cambia a simplemente Érico, pero conservando su apellido. Además de ello, es considerado un vecino ejemplar, ya que comienza a tener actividades en un instituto secundario del lugar llamado el Instituto Caprano, donde se transformó, por lo menos relativamente, en un personaje conocido de esa pequeña localidad llamada Bariloche. Como ya te hemos explicado, existen diferentes vías de escape para que los criminales nazis se radiquen en Sudamérica. Ahora bien, Erich Priebke se encuentra en Bariloche, es considerado un ciudadano ilustre, para decirlo de alguna manera, pero no todo es color de rosas. En 1994 ocurre una entrevista que lo va a dejar literalmente fuera de juego. Priebke es capturado en la calle literalmente a sin prepos ni dudas. Priebke comienza a hablar de los hechos y considera que ya no era un riesgo referirse al incidente y reconoció su autoría en la masacre. Todos los asesinatos ocurridos aquel día en Italia sin ningún tipo de remordimiento, y además alegó que recibió órdenes superiores y que debía ejecutarlas. Al ser interpelado por este periodista como un criminal de guerra, Priebke terminó la entrevista de manera abrupta y se fue en su Ford Sierra a su casa. El impacto que causó en Bariloche fue enorme. Tal fue así que en 1994, cuando se descubrió su terrible y oscuro pasado, gran parte de la sociedad barilochense se resistió a creerlo. Inclusive un periódico local realizó una campaña a favor de Priebke, en la que se resaltaban las acciones de buen ciudadano, que fue llevada incluso por su, para decirlo de alguna manera, imagen de afable abuelo y por supuesto un gran ciudadano que hubiera cometido errores en el pasado. Cuando el presidente argentino, el doctor Carlos Menem, da permiso a que la policía italiana y además las cortes judiciales tengan el derecho de arrestar a Priebke, gran parte de los medios de comunicación de Argentina realizan una serie de entrevistas a los pobladores de Bariloche. Es más, vamos a mostrar algunas de las imágenes de aquel momento. Bariloche en un día decisivo. El Consejo Deliberante deberá pronunciarse sobre el nazi Erich Priebke, acusado de la matanza de cientos de civiles en Italia. Un pueblo dividido. La mitad lo condena por su pasado, la otra lo juzga por su presente. El informe de los enviados de Telenoche este jueves a las 20 por el 13. Hace una semana, cuando detuvieron a Erich Priebke, el presidente Menem fue categórico. Es un criminal de guerra y será extraditado. Hoy en Bariloche, el jefe de Estado fue más cauto. Si el señor Priebke es bueno o es malo, esos son los barilochenses los que lo tienen que determinar, por las opiniones que recibo todos los días, ¿no es cierto? Pareciera ser que es una buena persona. Mientras tanto, permanecen en la ciudad los coroneles Salvatore Ferrari y Sabato Palazzo, inspectores de la Interpol italiana. Su misión es obtener documentación sobre la erradicación de Priebke en la Argentina y verificar cómo cumple el arresto domiciliario. Tras la emisión del reportaje estadounidense, Italia pidió la extradición, la cual fue conseguida por el gobierno argentino en noviembre de 1995, pero las cosas no fueron fáciles. Incluso la televisión argentina mostró imágenes que podían ser hasta incluso amarillistas. Tras su llegada a la península itálica, Priebke fue condenado a prisión militar en Forte Vecchia, en Roma. El fiscal militar presentó la acusación de Priebke como un crimen de guerra. Sin embargo, el Tribunal Supremo, de Italia por supuesto, anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio en su contra.
Finalmente, después de numerosas apelaciones, en marzo de 1998, Pritzker fue condenado a cadena perpetua, pero debido a su avanzada edad y a las leyes italianas, cumplió el arresto domiciliario hasta su muerte a los 100 años en Roma, Italia. Pritzker falleció solo y viejo en su residencia el 11 de octubre de 2013, con un poco más de 100 años. Tanto Italia como Argentina se negaron a acoger el funeral del ex capitán de las SS. La Comuna de Roma y el Vaticano incluso rechazaron la posibilidad de una celebración religiosa de exequias en Roma. Mientras tanto, la Cancillería argentina aseguró que no se permitiría el ingreso del cuerpo de Pritzker al país, ya que en Bariloche no sería bien recibido. Y además, se habían recibido varias manifestaciones antes de morir por sus deseos del mismo de ser enterrado junto a su esposa en Bariloche. Es por eso que comienza así un derrotero con su cuerpo. Para finalizar, la muerte de Erich Pritzker, ese criminal nazi que se encontró durante 50 años en Bariloche, Argentina, es apenas una mínima cuota de justicia dentro de lo que sería el sistema legal y por supuesto los crímenes de guerra y contra la humanidad. Si te gustó este video, dale un like, pegale una suscribida y contame, dejame acá abajo en los comentarios si considerás realmente que fue un caso de justicia, una persona que ya era un abuelo literalmente, como decían los medios de comunicación y como vemos en las imágenes, era una persona que, a pesar de haber cometido esos crímenes, era un hombre grande. Para vos, ¿eso es justicia? Una persona que tiene un arresto domiciliario luego de haber cometido un delito hace más de 50 años. Si querés dejarme algún comentario o algún aporte respecto al tema, lo podés dejar. Y si te interesa, hay un historiador llamado Alessandro Portelli, el cual trabaja este caso y también trabaja lo que es la memoria de los italianos, específicamente de los romanos, que tuvieron o que fueron víctimas de aquella masacre. Soy el profe Mancilla, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!